caso sobre cómo hacía yo para ver, evaluar el buen funcionamiento de la función cardiovascular, en donde habíamos visto, en este caso habíamos incorporado conceptos nuevos, como por ejemplo el concepto de todo lo que era carga, poscarga, contractibilidad, ¿no? Y gasto cardíaco. Y habíamos visto las diferentes pruebas diagnósticas que se podían realizar para hacer la valoración de la función cardiovascular. Habíamos visto cómo realizar un electrocardiograma y habíamos visto los diferentes tipos de catéter que se utilizaban para las mediciones, diferentes tipos de mediciones que podían ser hemodinámicas como intracavitarias. Cuando hablábamos de las intracavitarias, estábamos hablando de mediciones dentro de la estructura cardíaca. Y que en este caso eran lo que era el catéter de PVC, el catéter de PAM y el catéter de Schwann. Y habíamos visto esto para finalizar el tema de la valoración, cómo sería el monitoreo cardiológico y cómo sería la palpación de los diferentes tipos de pulso en las diferentes partes del cuerpo. Bueno, hoy lo que vamos a empezar es a ver algunas cardiopatías específicas que son las que habitualmente nos podemos llegar a encontrar dentro del área clínica o el área de emergencia. En primer lugar tenemos lo que es la arteriosclerosis coronaria. Me dice, la arteriosclerosis coronaria va a ser un proceso que se va a empezar a generar por la acumulación de lípidos en la íntima de la arteria. ¿Qué sería la íntima de la arteria? Entre el endotelio y la capa muscular media que va a tener la estructura de la arteria. ¿Se acuerdan que cuando habíamos visto, en este caso, aparato cardiovascular en biología humana, después vimos las estructuras arteriales y venosas? Bien, entonces me dice, van a venir esos lípidos que dijimos que teníamos diferentes tipos de lípidos, teníamos los glucolípidos, los fosfolípidos y el colesterol, y que iban a presentarse en diferentes tipos de moléculas, las moléculas de alta densidad y las moléculas de baja densidad. Había una diferencia entre las de alta densidad y las de baja densidad, habíamos dicho, en el tamaño de la molécula, que la de alta densidad tiene una molécula más grande y las de baja densidad tiene una molécula más pequeña. En este caso teníamos que hacer esta diferencia para identificar cuáles eran las más peligrosas y dijimos que las de baja densidad eran las más peligrosas porque al ser tan chiquitas podían ingresar por la zona fenestrada del endotelio, en este caso, o los poros del endotelio de la arteria, y acumularse entre el endotelio y la capa media de la arteria. Lo que me va a empezar a generar es vamos a decir, un espesor de la pared de la arteria, agarrando y reduciendo el diámetro interno de la arteria, lo que me va a generar una disminución en el flujo de sangre que va a pasar por esa arteria. Esto me va a traer como consecuencia que el tejido que viene posterior a la obstrucción, ¿no?, reciba menos aporte de sangre. Al recibir menos aporte de sangre, se va a generar en este caso un desequilibrio entre la demanda de oxígeno que va a tener ese tejido y, en este caso, el aporte que se va a estar realizando. ¿Por qué? Porque se está perfundiendo con menos cantidad de sangre el tejido, ¿no? A ese cuadro clínico nosotros lo vamos a denominar arteriosclerosis coronaria y vamos a ver qué va a ser el cuadro inicial para desarrollarse otros procesos patológicos. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas que va a tener el paciente? Me dice, en este caso va a tener dolor retroesternal, o sea, va a tener dolor por detrás del esternón, ¿no? Y que en este caso el paciente va a experimentar, según el tipo de obstrucción que tenga, porque después vamos a ir viendo que este ensanchamiento de la pared va a ir progresando, cada vez se va haciendo más grande y cada vez va a haber menos circulación de sangre. Cuanto más
vamos a decir, grande sea la obstrucción, más dolor va a presentar el paciente por la hipoxia que se va a generar en el tejido posterior de la obstrucción, ¿no? Entonces me dice, en este caso voy a tener dolor retroesternal, voy a tener cambios en el electrocardiograma. ¿Se acuerdan que habíamos visto el complejo cardíaco que tenía diferentes tipos de ondas, que tenía una onda P, un complejo QRS y una onda T? Puede llegar a ser de que se modifique la estructura de este complejo cardíaco o que haya, tengamos la aparición de alguna onda extra, ¿no? De esas que nosotros habitualmente conocemos como componentes del complejo cardíaco, que la vamos a denominar, cuando veamos a diferentes tipos de arritmia, la vamos a denominar en este caso como una extrasístole, y vamos a tener cambios en el ritmo cardíaco y puede llegar a ser que si esta oclusión que tenemos acá, esta arteriosclerosis coronaria, sea tan importante que me quede me dice, un flujo muy bajo de sangre y justo venga un trombo. Un trombo es un coágulo de sangre que va a estar circulando por dentro dentro de lo que sería el aparato cardiovascular y me obstruya el poco diámetro que me queda libre en esa arteria, se provoque lo que sería la muerte súbita. Esto que decir, bueno, por ahí el paciente era un paciente asintomático, que no tenía dolor ni nada, pero tenía obstruida la arteria, y cuando se obstruyó, en este caso por un coágulo, ese poco diámetro que había interno de la arteria, me generó un infarto masivo y el paciente se me murió sin saber yo qué era lo que le estaba pasando, ¿no? Bien, me dice, ¿cuáles son los factores de riesgo que tienen las arteriosclerosis coronarias o estas tipos de cardiopatías? Me dice, son los no modificables y los modificables. Los no modificables habíamos dicho que eran, en este caso, el sexo, la edad, la etnia, la raza. ¿Por qué? Porque esas cosas, por más que queramos, no las vamos a poder modificar. La persona va a ser de raza negra o de raza amarilla o raza blanca. La etnia va a estar dada por la zona geográfica de donde provenga la persona. El sexo, si bien hoy hay una readecuación sexual, pero no genéticamente el sexo va a ser hombre o va a ser mujer, en donde ya sea o el hombre o la mujer va a tener mayor predisposición a desarrollar algunas patologías que otras, y la edad va a tener la edad que corresponde. Nosotros no la vamos a poder modificar, eso va a tener o 30 años, o 40 años, o 50 años el paciente, y nosotros no lo podemos modificar. En cambio, dijimos que iba a haber otros factores que sí lo podemos modificar, como por ejemplo las hiperlipidemias, en este caso el aumento de los lípidos, en donde el paciente, yo haciéndole hacer una dieta, adecuándole la dieta, pueden bajar la concentración de lípidos en sangre. Pasa lo mismo con la hipertensión. La hipertensión la puedo modificar. ¿Por qué? Porque dice, la hipertensión se va a dar por el alto consumo de sodio en la dieta. También modifico los hábitos alimenticios y tendría que bajar, en este caso, la hipertensión. El tabaquismo, me dice. También vamos a tener pacientes que van a ser fumadores y la nicotina del cigarrillo interviene, ¿no?, en la estructura, en este caso arterial, y me dice, haciendo que el paciente deje de fumar, pierda este hábito, va a mejorarse la situación. Pasa lo mismo con la diabetes, con la obesidad, con la inactividad física, con el estrés y con los patrones de conducta. Son todos diferentes factores que yo puedo agarrar, puedo intervenir con alguna acción y se puede modificar, en este caso, estos factores de riesgo, mejorando la salud del individuo. En este esquema vemos cómo va progresando la obstrucción. Fíjense, tenemos una arteria, vamos a decir, normal, ¿no?, con sus 3 capas. Vamos a tener en este caso el comienzo del acúmulo de lípidos entre el endotelio y la capa media de la arteria. Acá vemos ya un progreso de
del acúmulo de lípidos, en donde se me redujo totalmente la luz interna de la arteria, por ende va a fluir y va a pasar menos volumen de sangre. Y en esta última imagen vemos cómo impactó y obstruyó totalmente el paso de la sangre o un coagulito de sangre. Me dice, en este caso, yo puedo tener lo que sea una arteriosclerosis coronaria, ¿no? O una arteriosclerosis en las arterias cerebrales, ¿no? En este caso, encefálicas, en donde yo voy a poder tener no solamente un infarto cardíaco, sino puedo tener un infarto cerebral, ¿no? Muchas veces nosotros ahora, porque estamos viendo patologías cardíacas, lo vamos a asociar en este caso, a la obstrucción de las arterias coronarias, pero puede pasar exactamente lo mismo en cualquier arteria de mi cuerpo, dándome una mala perfusión a cualquier órgano de mi cuerpo y provocándose la isquemia, en este caso la hipoxia del tejido de ese órgano, la isquemia de ese tejido y la muerte celular de ese tejido, con la pérdida funcional, obviamente, de ese órgano que está siendo mal perfundido o que se dejó de perfundir. Si progresa, a medida que va progresando la obstrucción, va reduciendo el flujo de sangre, dijimos. Y al reducir el flujo de sangre, ahí es cuando nosotros vamos a empezar a tener los que nos vamos a conocer como las anginas de pecho, ¿no? La angina de pecho, me dice, es un síndrome clínico que va a estar caracterizado por el no aporte de oxígeno para poder satisfacer la demanda basal de oxígeno. Y se va a dar, me dice, se va a caracterizar por un dolor o una sensación opresiva, me dice, en el emitórax anterior, en la parte superior del pecho. O sea, esto porque tengo que saber reconocerlo, porque yo después, cuando el paciente ingresa al área de internación o al área de emergencia con dolor precordial, yo tengo que hacer que el paciente me identifique en qué zona tenía el dolor. ¿Se acuerdan que puede ser en la zona alta del tórax o en la zona baja? Según en donde esté localizado el dolor, va a ser el nivel de criticidad que pueda llegar a tener ese paciente. Entonces sabemos que el dolor de la angina de pecho mayormente se presenta en la parte superior del tórax. Si bien va a ser subesternal, pero tiende a aparecer en la parte superior. Entonces el paciente se va a tomar la parte superior del tórax y me va a decir, me duele el pecho. En este caso, nosotros ya podemos inferir de que puede estar el paciente haciendo una angina de pecho, ¿no? O lo que nosotros después vamos a conocer como preinfarto, y en donde se puede resolver y sabemos que tenemos más tiempo para poder intervenir con el paciente. En cambio, después vamos a ver de que el infarto agudo del miocardio, el paciente va a tener el dolor sobre la zona epigástrica, o sea, sobre lo que sería en la zona de la zona diafragmática, y ahí va a ser un signo característico del infarto. Entonces me dice, yo tengo que saber identificar la posición del dolor para saber qué tipo de situación estoy teniendo, ¿no? Me dice, ¿por qué se va a desarrollar este síndrome clínico? Me dice, se da por una cardiopatía arteriosclerótica, que sería lo que vimos recién, este proceso de obstrucción que va a tener la arteria, o porque directamente se obstruyó, ¿no? O puede ser una obstrucción parcial o una obstrucción total. Me dice, ¿cuáles son los factores que me pueden producir el dolor de la angina? Me dice, el esfuerzo físico, la exposición al frío y la ingesta de alimentos pesados. ¿Por qué? Porque todos estos me modifican la demanda metabólica de oxígeno y me modifican la circulación sanguínea. Me dicen, el esfuerzo físico, uno cuando sale a correr o sale a hacer ejercicio, andar en bicicleta o la actividad que hagan, ¿qué es lo que pasa? Va a haber un desgaste mayor de energía y un desgaste mayor de oxígeno. ¿Por qué? Porque todo el tejido muscular
Recuerden que una de las características que va a tener el tejido muscular es que va a tener mayor cantidad de, en este caso, mitocondria. Entonces me dice, me va a consumir mayor cantidad de oxígeno en su movimiento, ¿no? Y me dice, hay que satisfacer esa demanda de oxígeno, aportando más cantidad de sangre que vaya a perfundir ese tejido y que me entregue mayor moléculas de oxígeno. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Me dice, al aumentarse la demanda metabólica por el ejercicio y al tener en este, ¿qué se me va a modificar para poder satisfacer esa demanda? Se va a incrementar la frecuencia respiratoria y se va a incrementar la frecuencia cardíaca. Al incrementarse la frecuencia cardíaca, la propia estructura cardíaca va a requerir también más concentración de oxígeno, más aporte de oxígeno. Y ahí es cuando empieza a aparecer el dolor. ¿Por qué? Porque ese corazón está sobreexigido para compensar la hipoxia que va a haber en otro tejido, pero entra en hipoxia su propia célula, ¿no? Y entonces se me empieza a manifestar el dolor. Con la exposición al frío pasa exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque me dice, recuerden que en la exposición al frío, ¿qué pasaba? Me dice, yo agarro, me expongo al frío, empiezo a tener una vasoconstricción periférica, por eso voy a tener las manos y los pies fríos, y se va a reorientar la circulación a lo que sería el tronco y la cabeza de mi cuerpo, ¿no? ¿Para qué? Para tener más caliente, más a temperatura, vamos a decir, o a una temperatura adecuada, estos órganos vitales o estos órganos diana. Me dice, al suceder eso, el corazón también se va a ver en este caso sobreexigido, va a aumentar su funcionamiento y va a agarrar, en este caso, lo que va a suceder es que en la estructura cardíaca va a aumentar en la demanda metabólica de oxígeno y va a aparecer también dolor. Y en la ingesta de alimentos pesados pasa exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque me dice, recuerden que cuando dijimos, en el proceso de la digestión, la circulación se redireccionaba hacia todo el aparato digestivo, ¿no? Para agarrar y para favorecer todos los movimientos peristálticos y todo el proceso de digestión. Y pasa exactamente lo mismo. El que se ve comprometido acá indirectamente es el corazón porque tiene que bombear más sangre y al bombear más sangre está gastando mayor cantidad de oxígeno y a la vez está siendo perfundido, me dice, irregularmente y se le está aportando menos aporte de oxígeno a sus propias células. Entonces todos estos me van a desencadenar dolor. El signo característico de que cuando la célula entra en hipoxia va a ser el dolor. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas que va a tener el paciente? Me dice, sensación de opresión subesternal superior, sensación de opresión subesternal superior, por encima del tórax, ¿no? Dice, en este caso va a tener un dolor intenso, ¿no? Va a tener esa sensación de muerte inminente. Me dice, en este caso el dolor va a ser localizado o se puede irradiar a la zona del cuello, a la zona del maxilar superior, me dice a los hombros y a las caras internas de, en este caso, de los miembros superiores. Me dice, ¿cuál es la clasificación de las anginas? Va a tener una clasificación variable, se va a clasificar en inestable, en estable, en nocturna, por decúbito, refractaria o intratable, prismetal o variante y angina isquémica silenciosa. Cada una se va a presentar de manera diferente y va a estar dada también no solamente la obstrucción que va a tener en las arterias coronarias, sino también se va a dar por el tipo de dolor en el momento en que aparece el dolor, ¿no? Me dice, en el caso de la angina inestable, yo voy a tener ataques de dolor o ataques anginosos que me dice van a aumentar, en este caso progresivamente, con frecuencia, intensidad y duración. O sea, a medida que se vaya acentuando la obstrucción de la arteria, yo voy a tener dolores más frecuentes, ¿no? Dice, voy a tener dolores con mayor intensidad
y voy a tener dolores con mayor duración, ¿no? Entonces, no solamente me dice, se me va a aumentar las veces que me aparece el dolor, sino que se va a aumentar la intensidad porque va a pasar de un dolor por ahí leve a un dolor más agudo y me va a durar más tiempo. Si antes el dolor me duraba, supongamos, 3 segundos, ahora capaz que me dura 15 segundos, ¿no? Entonces por eso se prolonga y se incrementan todo este tipo de características. Me dice, el dolor se va a producir, me dice, cuando haya poca actividad, ¿no? Y también se puede producir cuando el paciente está en reposo. Por eso se la denomina inestable, porque me dice, me puede aparecer ante cualquier, en este caso desencadenante, ¿no? Y en cualquier momento del día. En el caso de la angina estable, me dice, yo voy a tener un dolor que va a ser predecible pero que va a ser constante, ¿no? Va a ser un dolor que va a aparecer, pero va a estar continuamente el dolor. No va a ser tan intenso, el paciente va a tener dolor, pero no va a ser tan intenso como en la inestable, ¿no? Y el paciente va a estar continuamente con ese dolor. En el caso de la angina nocturna, me dice que este dolor va a aparecer cuando el paciente está durmiendo, pero cuando el paciente se despierta con dolor, el paciente se sienta, ¿no? Por eso me dice, se pone en posición sedente y el dolor desaparece. Desaparece con el posicionamiento del paciente. Después tenemos la angina por decúbito, que dice que se va a dar cuando el paciente está acostado, no necesariamente tiene que estar haciendo actividad, sino que va a aparecer solamente cuando el paciente está en reposo. Después vamos a tener la angina refractaria o intratable, que me dice en este caso, me dice va a ser incapacitante para el paciente, en el caso que va a ser un dolor tan intenso que no lo va a dejar, en este caso, hacer ninguna actividad de la vida diaria del paciente. Después vamos a tener la angina trimestral o variante, que me dice también es un dolor anginoso que aparece en la noche, pero que no está relacionado en este caso ni a la actividad, me dice, ni al reposo, está relacionado a un espasmo que se va a generar en la arteria coronaria. Recuerda, el espasmo va a ser el colapso de la arteria, ¿no? Mayormente cuando se da este tipo de angina en los pacientes de droga dependientes, en los pacientes que consumen, en este caso, cocaína. ¿Por qué? Porque el efecto de la cocaína sobre la arteria, sobre las arterias, hace que la arteria genere un espasmo. Y al generar esa contracción o ese espasmo, deja de haber una circulación. Entonces ahí es cuando el paciente empieza con dolor. Bien, supongamos, yo me acuerdo cuando trabajaba en hemodinamia, muchas veces han ingresado pacientes con dolor precordial intenso al servicio para hacer una cinecoronariografía para diagnosticar a ver si estaba obstruida la arteria o no, y mayormente no estaba obstruida, sino que estaba haciendo un espasmo producto en este caso, de la cocaína que habían consumido los pacientes. Y después tenemos la isquemia silenciosa, que me dice, la angina isquémica silenciosa es asintomática, por eso se le llama silenciosa, porque no va a dar signos ni síntomas. Y me dice, pueden aparecer o por la actividad o por el estrés mental. Y me dice yo, en el electrocardiograma voy a tener diferentes tipos de modificaciones, ¿no? En el trazado. ¿Se acuerdan que habíamos visto que el complejo cardíaco tenía diferentes tipos de ondas, que eran la onda P, la onda Q, la onda R y la onda S y la onda T, ¿no? Acá están mal puestas, no se lleven por cómo están clasificadas acá las ondas. Recuerden que era onda P, onda Q, onda R, onda S y onda T. Entonces me dice, ¿qué voy a tener? En la angina estable, me dice, la onda T se va a negativizar, que va a ser un signo característico también del paciente que ya se infartó, como una secuela le va a quedar. En el paciente infartado, el paciente que se infartó y se recuperó, habitualmente le va a quedar en el trazado del electrocardiograma, en el complejo cardíaco, una onda T negativizada o una onda T aplanada. Bien, y en la angina inestable, me dice ¿se acuerdan que es la peor?
¿no? Me dice, voy a tener elevación del segmento ST, en vez de estar sobre la línea cero, se va a empezar a elevar, y voy a tener una negativización de la onda T. O sea, aumento del segmento ST y negativización de la onda T. Pero hay otros casos de angina inestable que tienen una depresión del segmento ST con una T normal. Esos serían los cambios que se pueden llegar a dar en el electrocardiograma en la angina inestable. Incremento, me dice, del segmento ST con una onda T negativa. O una depresión del segmento ST con una onda T normal o elevada. Bien, me dice, ¿cómo hacemos la evaluación diagnóstica, en este caso de la angina de pecho? Me dice, en primer lugar, los signos y síntomas que presenta el paciente. O sea, con la valoración física ya vamos a tener gran parte del hecho del diagnóstico. Se va a hacer un electrocardiograma para ver si el complejo cardíaco está normal o hay algún tipo de modificación como las que vimos recién, y vamos a hacer la prueba de esfuerzo. La prueba de esfuerzo, acuérdense que era la ergometría. La ergometría, recuerden que era una técnica no invasiva, que lo que se hacía era someter a esfuerzos al paciente andando en una bicicleta fija, corriendo en una cinta sin fin, o subiendo y bajando una símil escalera, en donde se ponga en resistencia al organismo, y en el aumento lógico de la frecuencia cardíaca para poder solventar la demanda incrementada de oxígeno, empieza a aparecer dolor, ¿no? Bien, me dice, ¿cuál va a ser el tratamiento en este caso? ¿Se puede utilizar farmacoterapia? Sí, se va a utilizar la nitroglicerina o algún bloqueador beta-adrenérgico. Estos otros fármacos, me dicen, lo que van a ser vasodilatadores, ¿no? Lo que van a hacer, van a actuar sobre la musculatura lisa de la arteria, la van a relajar y van a mejorar la permeabilidad, en este caso, de la arteria. Y al mejorar la permeabilidad va a haber una mejor entrega de sangre y de oxígeno al tejido, y va a ceder el dolor. Me dice, vamos a controlar el factor de riesgo, ¿no?, que me está ocasionando el dolor, y en caso que sea necesario se va a hacer una revascularización quirúrgica o una angioplastía. Recuerden, la angioplastía era ese estudio que habíamos visto que se realizaba en hemodinamia, que se colocaba un catéter por la arteria radial o la arteria femoral, se llegaba hasta la arteria coronaria y se trataba de colocar una prótesis que va a ser un stent para aumentar nuevamente el diámetro de esa arteria. Bien, me dice, en este caso, la nitroglicerina, si bien me responde, me genera me favorece la entrega de oxígeno hacia los tejidos por la vasodilatación que me va a generar, me dice, pero me disminuye la tensión arterial y me disminuye la poscarga, ¿no? Aminorando, en este caso, las necesidades de oxígeno del miocardio. Los beta bloqueadores adrenérgicos, como el propanolol, también me va a disminuir el consumo de oxígeno. Me dice, al bloquear los impulsos simpáticos al corazón, no sé, o sea, lo que me va a hacer, me va a bloquear en cierta manera estos impulsos que se van a dar por las descargas eléctricas del sistema de conducción eléctrica del corazón. Me va a disminuir la frecuencia cardíaca, me disminuye la tensión arterial y me disminuye la contractibilidad miocárdica, y por lo que se va a empezar a generar, en este caso, un equilibrio entre la demanda y el aporte de oxígeno. Pero me causan hipotensión, me causan bradicardia y me van a causar depresión del sensorio o depresión psíquica. El paciente se me va a adormecer y todo lo demás. Se puede dar no solamente por vía endovenosa, sino también por vía sublingual. Y los bloqueadores antagonistas del conducto del ion calcio, como por ejemplo el diltiazem, me van a influir también en la contracción muscular y en la estimulación eléctrica cardíaca. Lo que me va a generar es un aumento de la oxigenación al hacer una vasodilatación. Bien,
En este caso, fíjense en esta imagen, el posicionamiento de la mano, ¿no? Que va a estar, dijimos, en lo que sería el tórax superior, ¿no? Si fuese un paciente que se está infartando, vamos a ver de que la mano la va a tener en la zona epigástrica. Y me dice, se podía irradiar el dolor hacia la zona del cuello, a la zona del maxilar superior, perdón, maxilar inferior, hacia la zona de la espalda, ¿no? Y a la zona de la cara interna de los miembros superiores. Si nosotros nos corregimos esa obstrucción y se empeora la obstrucción y no pudimos resolver en este caso el cuadro clínico de la angina de pecho, va a progresar a un infarto agudo de miocardio. ¿Por qué? Porque fíjense en este esquema móvil. Me dice, empieza a haber un acúmulo de lípidos, empieza a reducirse el diámetro interno de la arteria, disminuye el flujo de sangre y viene un coagulito o un trombo y me lo tapa, me tampa el paso de la sangre. Y ahí es cuando entra en hipoxia y en isquemia el tejido que está posterior a la obstrucción, generando lo que nosotros vamos a conocer como infarto agudo de miocardio. Bien, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas? Me dice, el paciente va a tener dolor torácico de forma continua, que va a ser de inicio brusco, de inicio súbito, o de un inicio así espontáneo, ¿no? Dice en la región inferior del esternón, ¿no? Que va a ser más o menos localizado entre lo que sería en la zona epigástrica y la zona, en este caso, del flanco izquierdo. Bien, entonces me dice, voy a tener un dolor súbito en la región inferior del esternón y en la parte superior del abdomen. El dolor, me dice, en este caso, se va a irradiar a los hombros, pero a diferencia del dolor de la angina, va a agarrar, va a irradiarse y va a bajar por todo lo que sería por toda la mano hasta la palma de la mano. Una de las características diferenciales entre el paciente que está con un preinfarto o con una angina de pecho y el paciente que está infartado es que el paciente va a tener dolor hasta en la mano izquierda, ¿no? Va a bajar por todo el brazo. Bien, me dice, y también se va a irradiar a la zona del cuello y a la zona del maxilar inferior. Me dice, va a tener acortamiento de la respiración. ¿Por qué va a tener acortamiento de la respiración? Porque la propia estructura cardíaca va a estar dolorida por la hipoxia que se va a generar, en este caso, que se va a generar por la hipoxia de la célula. Pero a la vez el movimiento cardíaco, perdón, el movimiento respiratorio, el músculo principal de la respiración, que va a ser el diafragma, porque el corazón va a estar apoyado sobre el diafragma, ese movimiento va a generar, en este caso, movimientos involuntarios de la estructura general cardíaca y lo que va a incrementar el dolor. Entonces va a tratar de respirar, me dice, en forma acortada para que no se incremente el dolor. Va a estar pálido por la falta de circulación sanguínea, va a estar frío por la falta de circulación sanguínea, dice va a estar sudoroso, me dice, por eso eso se lo va a llamar diaforesis pegajosa. ¿Por qué se llama diaforesis pegajosa? Porque la sudoración va a ser espesa. Ustedes supongamos si sudan, vieron que se tocan el sudor y es acuoso y se diluye rápidamente. En este caso, la sudoración ustedes las van a tocar y le va a quedar la mano, en este caso los dedos, como con un cierto resto de esa sudoración. Por eso se llama diaforesis pegajosa. Dice, el paciente va a tener vértigo o fotofobia, va a estar así, va a tener mareos, le va a hacer mal la luz y va a presentar náuseas y vómitos. Bueno, en este esquema vemos, ¿no? Nos refleja desde el momento en que la arteria está, vamos a decir, normal y cómo va progresando, en este caso la obstrucción, hasta que llega el momento de la obstrucción total por el trombo y el paciente por ahí está haciendo su actividad de la vida diaria, como por ejemplo el trabajar,
y ahí es cuando se infarta, cuando deja de haber irrigación o circulación sanguínea, el tejido entra en hipoxia, pasa a la isquemia y después a la muerte celular. Puede llegar a ser de que el paciente, si concurre a la asistencia médica rápido, el paciente no se muera, se salve, pero ese corazón va a quedar, en este caso, con una zona que va a ser la zona que va a estar isquémica o con necrosis celular. Me dice, esa zona queda, en este caso, inactiva. Se va a seguir contrayendo la otra parte de la estructura cardíaca, pero esa zona no se va a contraer más, ¿no? Y va a desfavorecer a la eyección sanguínea, ¿no? Va a agarrar y si yo tenía que habitualmente en cada contracción ventricular se eyectaba 70 mililitros de sangre, ahora como no va a tener tanta fuerza para agarrar y para contraerse, va a agarrar y me va a eyectar menos volumen de sangre, menos cantidad de sangre. ¿Cuáles son las complicaciones, en este caso del infarto agudo del miocardio? En primer lugar, las arritmias, van a aparecer arritmias, o sea, van a aparecer cambios en el ritmo cardíaco que nosotros lo vamos a visualizar en el monitoreo cardíaco o en el electrocardiograma. Después vamos a tener lo que se llama el fallo de bomba. ¿Por qué? Porque dijimos eso, de que el corazón, al tener una parte que ya no está funcionando de manera adecuada y no se puede contraer, voy a tener una menor eyección de sangre desde el corazón. A eso se lo va a denominar fallo de bomba o insuficiencia cardíaca. Podemos tener un shock cardiogénico, que el shock cardiogénico después cuando veamos shock vamos a ver que está dado por la falta de circulación sanguínea y por la falta de irrigación, por consecuencia de esa falta de circulación sanguínea, falta de irrigación de los tejidos vitales, por eso se va a provocar el shock cardiogénico. Me dice, otra de las complicaciones va a ser la extensión de la zona infartada o del tejido muerto. Puede haber defectos estructurales, como por ejemplo se puede generar un aneurisma ventricular, ¿no? O se puede, vamos a decir, ese tejido que está muerto se puede generar, vamos a decir, me puede generar la ruptura del tabique interventricular o se me puede romper, en este caso, la masa muscular papilar, que recuerden que en el músculo papilar quien se anclaba era en este caso la cuerda tendinosa que me favorecía el cierre de las valvas de las válvulas cardíacas, o puede haber vamos a decir, un desgarro, ¿no? Y una ruptura del tejido, en este caso cardiovascular. Otra de las complicaciones, me dice que puede llegar a haber es pericarditis, ¿no? Que en este caso sería la inflamación del pericardio. Me dice, ¿cómo vamos a hacer la evaluación diagnóstica? Vamos a ver cuál es la historia clínica del paciente, cuando el paciente pueda agarrar y pueda responder, porque si está con mucho dolor el paciente no va a poder responder, porque cada cosa que haga le va a generar incremento del dolor. Vamos a evaluar los antecedentes de la enfermedad actual y de la enfermedad previa, o sea, esto de que si el paciente, no solamente vamos a indagarlo sobre la sintomatología que está presentando y cómo se desarrolló todo el cuadro, sino vamos a indagar sobre si el paciente tenía previamente algún proceso patológico cardíaco, si sabía o no sabía, porque puede llegar a ser que no sabía, ¿no? Porque no presentaba ningún tipo de sintomatología previa. Vamos a indagar también sobre los antecedentes familiares. Vamos a hacer un electrocardiograma, ¿no? En donde dijimos que íbamos a tener inversión de la onda T, elevación del segmento ST o depresión del segmento ST, y me dice aparición de una onda Q importante. Vamos a hacer análisis de sangre para cuantificar, en este caso, las enzimas cardíacas, que recuerden que las primeras que se iban a elevar eran la troponina, la CK y la CKMB, y en segundo término, cuando estas enzimas cardíacas empezaban a disminuir, se empezaban a elevar los lípidos de alta densidad. Esto es importantísimo saber, en este caso, hace cuánto tiempo empezó el dolor, ¿no? Y
cuál es el valor de las enzimas cardíacas para saber si puedo pasar el tratamiento farmacológico correspondiente, que va a ser la streptokinasa. Que la streptokinasa es un trombolítico que lo que genera es la ruptura o la lisis del trombo que me está obstruyendo la arteria, pero va a hacer efecto durante las primeras 6 horas de producido, en este caso, la obstrucción. Si pasaron más de 6 horas desde que se inició todo el cuadro hasta que se le pueda pasar la streptokinasa, no es aconsejable pasarla. ¿Por qué? Porque primero que no va a dar resultados y lo que me puede llegar a provocar es una hemorragia en el paciente. Por eso es importantísimo hacer el diagnóstico mediante no solamente la presencia de los signos y síntomas del paciente, sino la medición de las enzimas cardíacas. Vamos a controlar también el hemograma en sangre, ¿no? En donde vamos a ver evidenciado que se incrementó el recuento de leucocitos. Se va a hacer gasometría arterial para tratar de ir controlando cómo están los gases arteriales, porque recuerden de que el paciente, en este caso decimos, modifica su función respiratoria también, y eso me puede llegar a traer desequilibrios en los gases en sangre. En el caso que sea posible, se le va a hacer una ecocardiografía, una gammagrafía, y se le va a hacer una monitorización hemodinámica inmediata. Esto de que se le va a conectar a un monitor cardiovascular, un monitor, perdón, multiparamétrico, en donde se va a controlar no solamente la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno, como para ir viendo si hay modificaciones o no. Bien, en cuanto al tratamiento, me dice que lo que vamos a tratar de tener como objetivo es que haya el menor daño posible, que esté afectado la menor cantidad de tejido posible, porque eso va a determinar después de que haya una insuficiencia cardíaca, ¿no? Entonces, cuanto más rápido actuemos y más rápido reperfundamos ese tejido, ¿no? Más rápido va a agarrar y va a pasar la hipoxia y se va a recuperar ese tejido a la larga. Se va a dar antiplaquetarios, como por ejemplo la aspirina, se va a hacer la analgesia del cuadro con la nitroglicerina o con morfina. Ya cuando dijimos pasamos la nitroglicerina, que genera la vasodilatación, mejora la perfusión y cede el dolor, pero muchas veces no cede, continúa el dolor y hay que empezar a pasarle fármacos opiáceos, como por ejemplo la morfina. Vamos a pasar los trombolíticos, como dijimos recién, la streptokinasa, para tratar de romper el coágulo y mejorar, va a hacer que se retome la circulación sanguínea. Vamos a pasar antiarrítmicos, como por ejemplo la atropina. Vamos a pasar betobloqueantes como el propanolol, la atenolol o inhibidores del ECA, ¿no? De los canales de calcio, en este caso, para mejorar, en este caso, la función cardiovascular. Vamos a pasar anticoagulantes y antiagregantes para evitar de que se me sigan incrementando la obstrucción de esa arteria. En el caso que sea necesario, se lo va a llevar al paciente a hacer una revascularización, que en este caso puede ser mediante, dijimos, la colocación de un stent en hemodinamia o una angioplastía. Y en el caso de que la angioplastía o la colocación de ese stent no sea, en este caso, efectiva, porque está muy obstruida la arteria y no se pueda desobstruir, se lo va a llevar a cirugía para hacer una cirugía cardiovascular, ¿no? Y lo que se le va a hacer es lo que nosotros conocemos como bypass o puentes arteriales. Y muchas veces dentro del tratamiento, lo que también se va a poder utilizar va a ser, que a veces es necesario, la utilización de un balón de contrapulsación intraaórtica. Balón de contrapulsación intraaórtica. Me dice, es un balón, es un catéter que tiene un balón que va a entrar por la arteria femoral, va a subir por todo lo que sería aorta abdominal, aorta torácica, y antes del callado aórtico, ahí se va a empezar a inflar el balón, obstruyendo el pase de sangre hacia las partes bajas del cuerpo y haciendo de que mejore
la perfusión, en este caso, en lo que sería las arterias coronarias. Bien. Cuando le hacemos un electro al paciente, a ese paciente que se está infartando, vamos a ver diferentes cambios y esos cambios en el electro van a ir modificándose a medida que van transcurriendo las horas. Y fíjense, acá tenemos en el primer esquema un complejo cardíaco normal, ¿no? Me dice, pero en este caso, cuando se empieza a infartar el paciente, me dice, voy a tener una elevación de la onda T y una elevación del segmento ST. Fíjense que el segmento ST, que tiene que estar en la línea 0, se elevó y la onda T se hizo más grande y más picuda, porque tiene que ser como un domo la onda T. Y acá vemos que se hizo como una montaña picuda. Bueno, eso va a agarrar y va a aparecer en las en los primeros minutos del paciente infartado. Ya al pasado unas horas desde el inicio de los síntomas, se va a seguir empeorando, en este caso la deformación del complejo cardíaco, y vamos a ver que desaparece tanto en la onda T como continúa la elevación del segmento ST. Desaparece ese espacio que va a haber entre el segmento, entre la onda S y la onda T. Fíjense, esta parte de espera desaparece, se eleva, ¿no? Y se hace todo como un domo generalizado. Me dice, desde puede haber pasado varias horas a días de iniciado el cuadro clínico, me dice, lo que voy a tener es que la onda T empieza a aparecer, pero empieza a aparecer negativa, pero voy a continuar con la elevación del segmento ST. Dice, después de haber pasado varias semanas de haberse producido el infarto, voy a ver de que empieza a bajar el segmento ST, pero voy a tener una onda T negativa todavía. Y me dice, después de que pasó varios meses o varios años de haberse infartado el paciente, puede llegar a ser que la onda T esté negativa o esté aplanada o sea una T normal, ¿no? Y el segmento ST se empieza a estabilizar, pero va a quedar siempre, es habitual en la mayoría de los casos, siempre lo voy a poder evidenciar en el paciente postinfartado que el segmento ST está un poco elevado y con la onda T modificada, que ya como dijimos puede ser negativa, puede estar aplanada o puede ser en este caso más más ancha en este caso. Otro proceso patológico que habitualmente vamos a encontrar son las que vamos a denominar las enfermedades infecciosas del corazón. Me dice, las enfermedades infecciosas del corazón o las endocarditis, ¿no? Van a estar dadas por la invasión de algún germen hacia el torrente sanguíneo, ¿no? Y se van a ir a localizar a las válvulas cardíacas y van a empezar a deteriorar, en este caso, la estructura o el funcionamiento de las válvulas cardíacas. Me dice, ¿cómo pueden llegar a ingresar, en este caso, estos microorganismos? Simple, porque supongamos puede llegar a ser que ingresen porque nosotros vamos a colocar una vía periférica. Recuerden que cuando vamos a colocar una vía periférica o vamos a hacer una administración de algún fármaco por cualquiera de las vías en donde tengamos que tener penetración corporal, tenemos que hacer asepsia de la zona. Si no hacemos una asepsia de la zona correspondiente, cuando vamos a clavar la aguja o el Avocat, estamos arrastrando todos los microorganismos, los gérmenes que están sobre la piel y le estamos dando posibilidad que entren al interior del cuerpo fácilmente. Más aún cuando tenemos que hacer una venoclisis o pasar un medicamento en vena, endovenoso. ¿Por qué? Porque estamos llevando directamente ese microorganismo que no pudimos, en este caso, combatir con, en este caso, la asepsia de la zona, lo estamos llevando desde la piel directamente al torrente sanguíneo. ¿Qué hace en este caso el germen? Va
con la sangre, hace el recorrido de la sangre hasta llegar al corazón. Habitualmente, ¿qué tipo de germen puede llegar a ser? El estreptococo, ¿no? El estreptococo, ustedes saben que va a estar en la zona de en la zona faríngea y sobre la piel. Este estreptococo se me va a generar lo que nosotros vamos a conocer como la endocarditis reumática, ¿no? Me dice, cuando ese estreptococo llega a las válvulas cardíacas, me dice, se genera un cuadro inflamatorio. Se empiezan a inflamar, ¿no? La zona, ¿no? Y me dice, esto me empieza a afectar los tejidos, ¿no? Y empieza a perder, en este caso, capacidad funcional las válvulas cardíacas porque se empiezan a generar lo que nosotros vamos a llamar vegetaciones. Las vegetaciones van a ser como ese verdín que se junta en la zanja de la calle, ¿no? O entre el cordón y el asfalto. Vieron que se acumula agua y después se forma verdín. Bueno, fíjense, en este caso, se genera toda esa vegetación y esa vegetación lo que me va a generar es de que empieza a malformarse o a deformarse, no malformarse, sino a deformarse las válvulas cardíacas y generando que no se cierren completamente y eso me va a traer como consecuencia de que cada vez que el ventrículo entre en contracción haya un retorno o un reflujo de sangre del ventrículo a la aurícula. Bien, entonces me dice, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas que se presentan en la endocarditis reumática? Va a haber cambios en el caso del aparato respiratorio, voy a tener un paciente con una modificación en la manera de respirar, va a tener respiraciones cortas y vamos a escuchar crepitaciones a nivel pulmonar, o sea, acúmulo de agua en los espacios alveolares por la congestión que se va a generar por la mala circulación de sangre entre el pulmón y el corazón y por ende vamos a escuchar sonidos pulmonares. ¿Cuál va a ser el tratamiento? En este caso se va a tratar de erradicar el germen, pero para erradicar el germen me dice primero lo tengo que identificar. ¿Cómo se identifica? El paciente se le va a hacer, en este caso, hemocultivos, se le va a sacar sangre, se la va a cultivar y se va a tratar de hacer lo que se llama eh, un antibiograma. El antibiograma se realiza cuando se cultiva la sangre, se detecta que hay un microorganismo y se le empieza a dar, en este caso, se empieza a colocar sobre ese microorganismo o sobre ese cultivo diferentes tipos de antibióticos para saber cuál es el antibiótico que ese germen es susceptible y que me lo va a matar. Yo no le puedo dar cualquier tipo de antibiótico. Entonces agarra y me dice, vamos a tratar de erradicar el estreptococo cuando lo identifiquemos, ¿no? Con antibiótico-terapia a largo plazo. Mayormente, dice, se utiliza la penicilina para agarrar y para tratar de erradicar este tipo de germen. Y lo que vamos a tratar de prevenir es los trombos para que no me ocluyan ningún tipo de arteria. Después tenemos otro tipo de endocarditis, que es la endocarditis infecciosa. La endocarditis infecciosa pasa exactamente lo mismo. Hay una invasión de un microorganismo, que en este caso puede ser un estreptococo, un enterococo, un neumococo, un estafilococo, puede ser hongos o rickettsia, que tienen la posibilidad también de entrar al sistema cardiovascular, van a circular por todo el torrente sanguíneo hasta que llegan hasta la zona de la válvula y la empiezan a invadir. Y entonces me dice, en este caso, empiezan a generar deterioro en las valvas de las válvulas cardíacas. Ven que las empiezan como a comer como si fuesen, en este caso, ¿vieron las hormigas cuando se comen las hojas de los árboles que le empiezan a sacar de a pedacitos? Bueno, así empieza a progresar la deformación de las valvas, de las válvulas cardíacas. Por ende,
En este caso, lo que hay que hacer es no solamente controlar el agente causal con la antibiótico terapia correspondiente, sino también hacer el recambio valvular. Bien, entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas que va a tener el paciente? Malestar general, va a tener anorexia, va a empezar a no tener ganas de comer, por ende, por esa anorexia va a empezar a modificar su peso, va a tener disminución ponderal del peso, va a empezar a tener tos. ¿Por qué? Porque por la congestión que se va a generar en todo el circuito de la sangre desde lo que sería del pulmón hacia el corazón. Dice, va a tener dorsalgia y artralgia, o sea, en este caso, dolores musculares, y va a tener dolores articulares. Va a haber hipertermia, que esa hipertermia va a ser intermitente. Mayormente lo que se hace es que cuando el paciente tiene ese pico febril es cuando se le saca sangre para cultivarlas, para hacer en este caso el hemocultivo. Van a empezar a aparecer líneas hemorrágicas por debajo de las uñas de las manos y de los pies. O sea, vieron que yo veo la uña que está en forma, normalmente está de color rosadita, pero voy a empezar a ver linitas rojas que van a ser esas líneas de hemorrágicas subunguiales que me dice que me van a aparecer en la endocarditis infecciosa. Dice, voy a empezar a ver petequias en conjuntivas y en mucosa. Las petequias son unos puntitos rojos muy determinantes que van a aparecer en las conjuntivas de los ojos o en las mucosas. Me dice, voy a empezar a auscultar soplos. ¿Por qué? Porque va a haber en este caso reflujo de sangre del ventrículo a la aurícula. No solamente voy a escuchar el R1 y el R2, desde tuk, 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 sino que voy a escuchar entre estos dos sonidos como si fuese un arrastre de agua, en este caso que es de sangre, de lo que sería del ventrículo a la aurícula en el momento de la contracción ventricular. Voy a tener cardiomegalia o incremento del aumento del corazón por un mal funcionamiento, signos de insuficiencia cardíaca congestiva, y van a aparecer cefalea. Puede llegar a ser de que haya una isquemia cerebral transitoria, o puede llegar a ser de que haya lesiones neurológicas o una ACV producto de la mala perfusión, en este caso, de todo lo que sería la zona encefálica. Me dice, ¿cuál va a ser el tratamiento? Bueno, se va a cultivar la sangre, como dijimos anteriormente, se van a hacer hemocultivos para tratar de detectar, en este caso, la, eh, el germen que me está generando la invasión. Se le va a dar antibiótico terapia, ¿no? Según el antibiograma. Mayormente el antibiótico que se puede utilizar en este caso va a ser la anfotericina B, que es un antibiótico de cuarta generación, que es uno de los antibióticos más fuertes. Ustedes seguramente, no sé si lo vieron o lo van a ver en farmacología, que tanto la dilución como la administración de la anfotericina B tiene que tener ciertos cuidados específicos de enfermería, no solamente por los efectos que me pueden ocasionar sobre la hemodinamia del paciente, sino porque el antibiótico requiere cuidados especiales, como una buena dilución, y a la vez es fotosensible, o sea que la luz tanto artificial como la luz, en este caso natural, me lo puede inactivar al antibiótico. Entonces hay que proteger todo el báster con todo el perfus, ¿no? Y me dice, se va a hacer el reemplazo valvular, que eso lo vamos a ver en las patologías con resolución quirúrgica, en donde cuando la válvula ya cardíaca no está funcionante de manera adecuada, se la reemplaza, se la puede reemplazar por una válvula de un homoinjerto, un senoinjerto o una válvula mecánica. O sea, sería por una válvula de un animal, por una válvula de un cuerpo cadavérico, o una válvula mecánica, que son fabricadas para ser reemplazadas, ¿no? Y dentro del tratamiento también tenemos el control de la temperatura o
la curva térmica. Bueno, hasta acá las patologías de hoy. Bien, ¿tienen alguna duda con referencia a este tema? ¿Alguna preguntita? ¿No? No, profe, quedó claro porque también creo que esto lo dio la clase pasada. Tengo las capturas. Sí, profe, fue el mismo tema de las semanas pasadas. No me digo que di la clase la misma la semana pasada. No, pues la Y semana pasada no le habíamos dado la clase porque yo la tuve que suspender por el tema de que tenía la reunión con los ingresantes de tercero, con los sí, pases de profe, tercero. dio la clase porque yo tengo todas las capturas. Y Entonces no me le, tuvo que... y no le avisamos porque uno levanta la mano y como usted está concentrado, no le da No, micrófono. porque cuando yo empiezo la presentación no los veo a ustedes, veo la presentación, como Ah, ustedes. sí, 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 Entonces la no los misma llego a ver. clase. Bueno, no importa, mejor, porque así se la saben perfectamente, ¿o no? Bueno, Sí, entonces sí, la profe. clase que viene lo que vamos a ver van a ser las patologías. Si bien estamos un poquito atrasados, vamos a ver las patologías de resolución quirúrgica y vamos a tratar de entonces de ver las patologías de resolución quirúrgica y vamos a tratar de ver, en este caso, la valoración de la función renal, ¿no? Para eso recuerden de que para la valoración de la función renal tienen que hacer un repaso de todo lo que sería la estructura, en este caso, de las vías urinarias, ¿no? O del aparato urinario, ¿m? Para que se nos haga más fácil y más dinámico. Bueno, yo lo que pasa es que estuve buscando, como no hicimos en este caso reunión, yo tenía, recordaba que no habíamos hecho clases porque había tenido la reunión y buscaba la grabación y la última grabación, la que teníamos era de todo lo que era la valoración de la función cardiovascular. Pero bueno, me hubiesen interrumpido y me hubiesen dicho, profe, eso ya lo vimos, entonces pasábamos al otro tema. Pero bueno, no importa. Bueno, chicos, entonces, ahí ya tienen la clase publicada.